Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Érase una vez una cabra vieja. Tenía 7 hijos. Los amaba tanto como solo una madre puede amar a sus hijos. Iba a ir al bosque a traer hierbas y ramas para el almuerzo. Llamó a todos sus hijos y les advirtió que tuvieran miedo del lobo malvado. A menudo finge, pero puedes reconocerlo de inmediato por su voz grosera y sus patas negras. Los niños entendieron todo y le aseguraron a su madre que serían muy cuidadosos. La vieja cabra partió tranquilamente. Ha pasado poco tiempo. De repente, alguien llamó a la puerta y gritó con rudeza que los niños debían abrirla de inmediato. Pero los niños de la voz áspera se dieron cuenta de que era un lobo. Ellos respondieron que no era la voz de la madre, su voz era amable y fina, y esta voz era muy grosera, lo que significa que era un lobo. Entonces el lobo fue al comerciante y se compró un gran trozo de tiza. Se lo comió y su voz se debilitó. Regresó, llamó a la puerta y en voz baja pidió a los niños que la abrieran. El lobo puso su pata en la ventana y espera. Y los niños la vieron y respondieron que las patas de la madre no eran negras, sino blancas, lo que significa que era un lobo. Entonces el lobo corrió a la panadería y pidió que le dieran un poco de masa. El lobo ungió su pata con la masa. El villano se acercó a la puerta por tercera vez, puso su pata blanca en la ventana y llamó. Vieron a los niños que la pata era blanca y pensaron que era su madre. Abrieron la puerta, pero había un lobo frente a ellos. Se asustaron y empezaron a dispersarse en todas direcciones. Un niño saltó debajo de la mesa, otro en la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto debajo del fregadero y el séptimo escondido en el reloj del abuelo. Pero el lobo los encontró a todos, abrió las fauces y los tragó uno a uno. Solo una cosa que no encontró: el más joven, que se escondió en el reloj. Habiendo comido hasta saciarse, el lobo se fue. Se estiró en un prado verde debajo de un árbol y se durmió. Pronto llegó una cabra vieja del bosque. Oh, ¿qué vio allí?
La puerta estaba abierta de par en par. La mesa, las sillas, los bancos se volcaron. El lavabo se rompió, las almohadas y mantas fueron arrojadas de la cama. Comenzó a buscar a sus hijos, pero no pudo encontrarlos por ningún lado. Los llamé por su nombre, pero nadie respondió. Se acercó al reloj y, en respuesta, hubo una voz tenue del niño más joven. Ella lo sacó de allí y él dijo que vino un lobo y se comió a todos. Como la cabra lloraba por sus pobres hijos. Finalmente salió de la casa y la cabra más joven corrió tras ella. Llegó al prado, vio. Un lobo yacía junto al árbol y roncaba y las ramas temblaban. Ella lo miró por todos lados y vio que en su vientre hinchado algo se movía y se tambaleaba. Supuso que eran sus hijos y estaba muy feliz de que todavía estuvieran vivos. Le dijo al niño que corriera a casa lo más rápido posible y que trajera tijeras, aguja y hilo. Luego la cabra cortó el vientre del lobo con unas tijeras y de allí un cabrito le sacó la cabeza. Y luego saltaron otros, los 6, y no les pasó nada malo. ¡Qué alegría fue! Comenzaron a abrazar a su madre, saltar y bailar. Entonces la vieja cabra dijo que sería bueno darle una lección al lobo mientras aún dormía. Sacaron piedras y las metieron en el vientre del lobo. Una cabra vieja le cosió la barriga, pero no notó nada. Ni siquiera se movió. El lobo se durmió, se puso de pie y sintió tanta sed en el vientre que decidió beber agua del pozo. Apenas se acercó al pozo, se inclinó hacia el agua y piedras pesadas lo arrastraron hasta el fondo del pozo. 7 niños vieron esto y comenzaron a bailar de alegría con su madre. Así le dieron una lección al lobo malvado.